Imagínate esto, que todo tu dinero, todas tus posesiones, todas tus joyas las guardes en la casa de tu vecino dentro de su caja fuerte, y no tan solo eso, sino que tu vecino es conocido como el ladrón del pueblo. Pues esto es exactamente lo que le está sucediendo a México con su oro. Esto va para el Banco de México, cuyas 120 toneladas de oro en reservas de nuestro país también se encuentran en Londres desde que las compré en 2011 y 2012 bajo la administración del doctor Agustín Carstens. El Banco de México guarda un oscuro secreto acerca de las reservas de oro de México. Un periodista, Guillermo Barba, fue quien descubrió una terrible anomalía que podría revelar un escándalo de corrupción entre el Banco Central Mexicano y el Banco de Inglaterra, donde está depositado el tesoro de la nación. Sería mejor para Banxico adoptar una posición más sensata como la de los bancos centrales de Hungría, Alemania y Países Bajos, que han repatriado parte de sus reservas de oro a bóvedas dentro de sus propios territorios. México debería de tener al menos el 50% de sus reservas de oro dentro de territorio nacional, porque al final el que controla el oro es el que controla la economía. ¿Dónde está exactamente el oro de México? ¿Qué hace el Banco de Inglaterra con el oro del mundo? ¿Por qué el Banco de México no quiere revelar la verdad acerca del oro? Guillermo Barba, el periodista financiero y económico mexicano, ha confirmado recientemente que a través de una solicitud de información que había hecho al Banco de México o Banxico, el Banco Central ha publicado una lista completa de los lingotes de oro de México almacenados en Londres. La lista de México es un inventario de lingotes de oro que Banxico tiene y almacena en custodia en las bóvedas del Banco de Inglaterra en Londres. En el mercado del oro, a este tipo de tenencia se le llama una tenencia de oro asignada, pero en el Banco de Inglaterra se le conoce también como tenencia de oro reservado, porque las barras de oro se reservan para un banco central específico. En otras palabras, a estas barras de oro se les asigna el nombre del banco central a las que pertenecen. Cada lingote pesa 400 onzas o 12.5 kilos. En la lista de Banxico hay 7.265 lingotes de oro. Esta nueva lista es una de las pocas listas detalladas de lingotes de oro del Banco Central que son públicas, y podría ser bastante útil. El periodista Barba ha realizado un trabajo arduo durante los últimos 6 años, consiguiendo más y más información del Banco Central Mexicano sobre sus reservas de oro, a través de varias solicitudes de libertad de información. Estas solicitudes son una ley que le da acceso a una persona a los registros del gobierno federal. La información de Barba es muy importante para entender lo que de verdad pasa con el oro y la banca central mexicana. Antes de examinar esta lista recién publicada del Banco de México, un poco de información es útil. A partir de febrero de 2017, México tenía alrededor de 120.7 toneladas de oro en sus reservas oficiales, lo que coloca a México entre los países con menos reservas mundiales. A lo largo de la década de 2000, Banxico solo tenía unas pocas toneladas de oro en sus reservas, que estaban entre 4 toneladas y 9 toneladas. Esto cambió a principios de 2011, cuando el Banco Central Mexicano compró poco más de 93 toneladas de oro en marzo de 2011. Esto elevó las tenencias de oro de México, de 7,1 toneladas a alrededor de 100,2 toneladas a comienzos de 2011. Se incrementaron aún más a alrededor de 125,2 toneladas a mediados de 2012, cuando Banxico compró más de 16 toneladas en marzo de 2012. Después de que México realizó estas grandísimas compras de oro a principios de 2011, el periodista Guillermo Barba presentó varias solicitudes de libertad de información al Banco Central Mexicano sobre el oro recién comprado. Desafortunadamente, la mayoría de estas solicitudes recibieron respuestas flojas del banco. Por ejemplo, Barba preguntó cuántos lingotes de oro componían la reciente adquisición de 93 toneladas de oro realizadas por Banxico a comienzos de 2011, y el banco respondió que la información que solicitaba Barba estaba reservada. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. El Banco Central Mexicano también agregó que, debido al variable contenido de oro en las barras, no era posible especificar con certeza el número exacto de lingotes comprados. Luego se supo que el Banco de Inglaterra compró este oro en nombre de México. En un principio, cuando Banxico dijo que no podía especificar la cantidad de barras compradas,
sugería que al menos parte del oro mexicano en ese momento en 2011 no le pertenecía a México como tal, sino que formaban parte de préstamos a los bancos de oro en Londres. Si México compró lingotes de oro reales al principio de 2011, entonces el oro comprado para México probablemente ya estaba en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Parte de ella puede haber sido prestada a los bancos de oro inmediatamente, sin ver las facturas de compra de las transacciones de oro mexicanas. Es difícil decir qué pasó con el oro a comienzos de 2011. Otra pregunta que Barba le hizo al Banco de México en 2011 fue, ¿en qué país o países se encuentra físicamente el oro que forma parte de las reservas internacionales de México? Y Bancico respondió que no se le daría acceso a la información solicitada, ya que estaba clasificada como reservada. En octubre de 2012, Barba recibió respuestas a nuevas solicitudes de información que había hecho a Bancico. Estas respuestas explicaban que al cierre del mes de abril de 2012, el Banco de México mantenía una posesión en oro fino de 4.034.802 onzas, de las cuales solo 194.539 onzas se encuentran en el territorio de México. El banco luego explicó que los países donde se encuentran estas reservas eran los Estados Unidos, Inglaterra y México, y que las adquisiciones de oro durante marzo y abril de 2012 estaban bajo custodia de Inglaterra. El oro estaba almacenado en Londres, donde más del 99% del oro que el Banco de México mantiene fuera del país estaba bajo custodia en 2012. Con 4.034.802 onzas, o unas 125,5 toneladas en total, habían 194.539 onzas o 6,05 toneladas de oro en México, y las otras 3.840.263 onzas, o 119,44 toneladas de oro estaban fuera de México, representando un 95.2% de las tenencias totales de oro del país. Con el 99% del oro extranjero en Londres, que equivale a aproximadamente 3.8 millones de onzas, o 118 toneladas mantenidas en Londres, y alrededor de 38.000 onzas, o 1.2 toneladas mantenidas en los Estados Unidos con el Banco de la Reserva Federal. En febrero de 2013, Guillermo Barba también destacó que el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que es la institución fiscal suprema de Auditoría de México, del año 2011, fue muy crítico con la forma en la que Bancico mostraba sus compras de oro en el Banco de Inglaterra. La Auditoría Superior de la Federación o ASF dijo que el Bancico no hizo inspecciones físicas al oro para verificar cómo se adquirió y cuáles son las condiciones con las que el oro estaba siendo guardado, con el fin de estar seguro de la custodia física del oro. Según la ASF, Bancico solo tenía documentos sobre los términos y condiciones del contrato de tenencias de oro con el Banco de Inglaterra, donde solo había registros de las fechas de las transacciones y también algunos comprobantes de pago. ASF también dijo que Bancico tenía que hacer una inspección física con el Banco de Inglaterra, para poder verificar y validar su integridad física. Yendo en el tiempo hacia el 17 de febrero de 2017, Barba confirmó que después de algunas solicitudes de información adicionales al Banco Central, Bancico había aclarado algunas cosas con respecto al oro. Bancico dijo que de los 3.881 millones de onzas de oro que tiene el Banco de México al cierre de octubre de 2016, el 98.95% se mantienen en Inglaterra, el 0.0004% en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, y el 1.05% restante en México. El Banco de México dijo que tenía el número de serie de cada lingote protegido en el extranjero. De estas cuentas, el número de lingotes se eleva a 7.265. Cabe señalar que para las cuentas no asignadas no hay un número de serie específico, y por lo tanto, no se podía determinar el número total de lingotes. Bancico terminó aclarando que las cuentas asignadas son aquellas que se poseen en lingotes específicos, con números de serie y están separadas del resto. Por lo tanto, por cada lingote de oro mantenido en una cuenta de oro en el extranjero, el Banco de México está en posesión de los números de serie de la barra. Esta fue la primera información de Bancico, que explicó algo sobre el número de lingotes de oro mexicanos en Inglaterra. A partir de octubre de 2016,
Con 3.881.000 onzas de oro en poder de México en total, habían 3.840.250 onzas de oro, o 119.4 toneladas en Londres, con solo alrededor de 1.550 onzas en Nueva York, lo que apenas representaba el 0.0004%. Suponiendo que cada barra de oro contiene 400 onzas de oro, entonces 7.265 barras contendrían 2.906 millones de onzas. También significaría que alrededor de 934.000 onzas, o 29 toneladas del oro de México, se mantienen en cuentas no asignadas, donde el oro no está asignado como lingotes específicos. ¿Qué hace el Banco de Inglaterra con el oro mexicano? Podría estar prestando el oro en el mercado de oro de Londres, donde los bancos centrales actúan como prestamistas y los bancos de oro son los que reciben los préstamos. Para hacer esto, el Banco de Inglaterra presta los lingotes de oro y recibiría de vuelta los mismos lingotes de oro. La otra alternativa es que el Banco de Inglaterra está vendiendo a sus clientes del Banco Central un servicio de cuenta de oro donde, por ejemplo, el Banco Central paga dólares en efectivo por adelantado por 100 toneladas de oro, y el Banco de Inglaterra firma un pedazo de papel que dice: nosotros, el Banco de Inglaterra, tenemos una responsabilidad ante el Banco Central por 100 toneladas de oro, pero ese oro no está necesariamente en las bóvedas del Banco de Inglaterra o en cualquier otro lugar. El Banco de Inglaterra solo tiene que asignar el derecho a lingotes de oro físicos reales. Si el Banco Central decide alguna vez que su activo de oro de 100 toneladas se convierta en lingotes de oro asignados. Sin poder ver los términos y condiciones de estos contratos de oro no asignado con el Banco de Inglaterra, es difícil decir exactamente cómo se respalda el oro no asignado. Históricamente, el Banco de Inglaterra solo ofrecía cuentas de oro asignadas a sus clientes del Banco Central, y en algunas ocasiones en las décadas de 1950 y 1970, rechazó los planes para ofrecer a los clientes cuentas de oro, porque el banco no quería respaldar tantas cuentas de clientes del Banco Central, ya que esto podía provocar que el Banco de Inglaterra no tuviera suficiente control para tanto oro, y temían equivocarse en las transacciones, como por ejemplo devolverle a un banco central menos oro del que tenían depositado. Inicialmente, según su artículo del 17 de febrero, Banxico solo compartió a Barba una lista de los 7.265 lingotes de oro. Esta primera lista es pública, pero en realidad no es tan importante, porque unas semanas más tarde, Banxico acordó darle a Barba una segunda lista mucho más completa. En general, los 7.265 lingotes de oro pesan 2.919.911,55 onzas, y contienen un total de 2.912.000 onzas finas de oro. La lista compartida por Banxico está ordenada por código de marca, que se crea a partir de la base de datos del Banco de Inglaterra de 8 dígitos que consta de código de refinador, ubicación del refinador de oro y número de secuencia. En la lista de México, el número más alto es 1.047.712, y el número más bajo es 704.989, pero los números presentes en la lista son muy variados, y nos hacen entender que son lingotes que vienen de muchos lugares y refinerías de oro. Se estima que más de 1 millón de barras individuales de buena entrega han pasado por las 10 bóvedas de oro del Banco de Inglaterra desde que se inició la serie de numeración. Hay 24 códigos de marca dentro de la lista de barras de oro de México, incluidas refinerías como la Refinería Rand de Sudáfrica, la Casa de la Moneda de Perth de Australia, Valcambi, Argor Gerayus y Metal Ore de Suiza, la Real Casa de la Moneda de Canadá, Gerayus de Alemania, Johnson Matthey, la Oficina de Ensayos de los Estados Unidos, la Refinería Estatal de Moscú, la Refinería de Oro del Banco Central de Filipinas y N.M. Rothschild. Muchas de estas marcas mantenidas en el Banco de Inglaterra son las mismas marcas de refinadores que son confiables y populares en el mercado de lingotes de oro. Algunas refinerías tienen, o han tenido a lo largo del tiempo, operaciones de refinería en varios países del mundo, por lo que algunas refinerías tienen varios códigos de marca enumerados en el lingote. Un ejemplo es Johnson Matthey, que en la lista de Banxico figura como 4 entidades distintas, con los nombres de Johnson Matthey en Salt Lake City en Utah, Johnson Matthey & Co. Ltd., Johnson Matthey & Mallory Ltd. Toronto, y Johnson Matthey Home con Ltd.
Otro ejemplo es Metalor, que está presente en la lista de Banxico en 3 formas, con los distintos nombres de Metalor Hong Kong, Metalor Estados Unidos y Metalor Technologies S.A. de Suiza. Otras refinerías de larga data han pasado por varias fusiones a lo largo del tiempo, y sus partes históricas ahora son parte de un grupo de refinación más grande. Esto se aplica a las barras Perth Mint, que en la lista de Banxico están representadas por Western Australia Mint, AGR Joint Venture Melbourne y Royal Mint de la ciudad Perth en Australia. En la lista del número de barras de oro y refinería del Banco de México, primero está la refinería Rand, contando Banxico, con 1.735 lingotes de oro de la refinería Rand. Casi una cuarta parte de las barras de oro asignadas a Banxico son barras de la Rand Refinery. No es sorprendente que, sobre la base del nombre del refinador, Banxico tenga más lingotes de oro Rand Refinery que cualquier otra marca de barras. Después de todo, se dice que Rand ha refinado más de 50.000 toneladas de oro, desde que se fundó en 1921, que es aproximadamente el 30% de todo el oro que se ha extraído. Muchas barras de Rand Refinery también se vendieron históricamente en el mercado de oro de Londres, y se mantuvieron dentro de las bóvedas del Banco de Inglaterra. Por ejemplo, según los archivos del Banco de Inglaterra, la mayor parte del oro en poder del Fondo Monetario Internacional en el Banco de Inglaterra estaba a finales de la década de 1970 en forma de lingotes de oro de la refinería Rand. En segundo lugar está AGR Joint Venture, que forma parte de la Casa de la Moneda de Perth, con el Banco de México con 1.519 de estas barras. Junto con las barras de refinería Rand, estas dos marcas representan el 45% de las participaciones totales de Banxico. Agregando las barras de Johnson Matthey Toronto y Valcambi Suiza, casi el 70% de las barras de México son de solo 4 marcas de barras. Bajo este enfoque, el 74% de los lingotes de oro de México han sido fabricados por solo 3 grupos de refinerías. Todo esto sugiere que hay ciertas marcas de barras de refinería que son más comunes que otras, dentro de la red de bóvedas del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra no transfirió lingotes de oro recién refinados a la cuenta de Banxico. Llenó la reserva de Banxico con una selección de barras de muchas épocas diferentes. De ahí la presencia de barras NM Rothschild, barras USA Office, antiguas barras Royal Mint, así como barras AGR Joint Venture. También es posible que un banco de lingotes o bancos de lingotes ejecutaran la orden en nombre de México, con oro que estos bancos almacenan en el Banco de Inglaterra, porque los bancos de oro también almacenan oro en el Banco de Inglaterra. Las barras AGR Joint Venture solo se produjeron hasta 2003. Las barras NM Rothschild no se han producido desde 1967. Las barras Royal Mint son muy antiguas y no se han producido bajo este nombre durante mucho tiempo. Ni siquiera hay una forma de saber cuándo dejaron de producirse las barras Royal Mint. Por lo tanto, aunque la lista de barras de oro de Banxico no enumera el año de fabricación de cada barra, se pueden hacer algunas suposiciones, para mostrar que muchas de las barras asignadas a la cuenta de oro mexicana en el Banco de Inglaterra son barras antiguas que ya no están en producción. Pero eso no es sorprendente, porque el oro es una reserva de riqueza y lo ha sido durante 1000 años, por lo que una barra vieja es tan buena como una barra más nueva. Todo esto nos indica algo muy interesante, y es que cuando el Banco de Inglaterra compra oro en nombre de un cliente del Banco Central, transfiere el oro del inventario del Banco de Inglaterra, o compra el mismo oro que tiene en sus bóvedas que le pertenece a otro banco central. Es decir, el Banco de Inglaterra crea su propio sistema de mercado y de transacciones de oro, como si se tratase de un mercado interno para sus clientes. Lo que nos lleva a algunos puntos críticos. Es posible hacer una comparación de estas barras, con los registros de lingotes de oro que se han mantenido a lo largo del tiempo en ETF. Los ETF son fondos que tienen un solo activo, en este caso es el oro. Varios investigadores de oro como Warren James mantienen bases de datos con registros de todos los lingotes de oro que están y que alguna vez han estado en estos fondos respaldados por oro. Si una barra en la lista de Banxico coincide con una barra en esas tablas de Warren James, entonces demostraría que el Banco de Inglaterra obtiene oro para sus clientes del Banco Central que alguna vez se mantuvo en uno de los ETF.
Y esto probablemente pase, ya que los bancos de oro como HSBC y JP Morgan comercian oro dentro y fuera de los fondos y tienen cuentas de oro en el Banco de Inglaterra. Más importante aún, si en el futuro, uno de los fondos respaldado por oro marca uno o más lingotes de oro, que estaban entre los 7.265 lingotes de oro en la lista de Banxico, y Banxico no ha informado que vendió el oro, entonces demostrará que Banxico prestó o intercambió parte de su oro, mientras lo contabilizaba bajo cuentas por cobrar en su balance, y demostrará que el oro del Banco Central se cuenta 2 veces mientras está en préstamo, es decir, se afirma que está en manos de un banco central, mientras que realmente se mantiene en un fondo respaldado por oro. Esto es una grave penalización federal y señalaría un terrible caso de corrupción o malversación de los fondos de todos los mexicanos. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.